bueno pastor Georgie Reynoso, la cruz, la sangre, nos da esperanza por lo que hemos visto, ¿verdad? Y hay gente que habla como de la esperanza, como que es algo que se mueve, como que hace cosas en nosotros. ¿Qué es realmente esa esperanza viva que se habla tanto? Bueno, la esperanza, que es lo último que se pierde. Hay un dicho muy popular Sí. dentro de nosotros los humanos. Es fe. Y en Hebreo 11:1 nos da todos los elementos prácticos de lo que la fe dice. Es pues fe la certeza de lo que se espera Y la convicción y de lo la que no se ve. convicción de lo que no se ve. Aquí hay dos elementos que hay que connotar y es la certeza de lo que se espera, esperanza. O sea, tú no tienes nada tangible en tus manos, ni siquiera tienes algo objetivo que lo está viendo, sino que es una esperanza. Y luego dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que estar convencido que aunque tú no lo ves, es tuyo. Tú lo tienes y lo vas a ver. Entonces, eso es lo que mueve la fe en nosotros. Eso es la fe. Entonces, Cristo, dice la Biblia, que es la esperanza viva. Por eso murió por nosotros. Y a través de su muerte, que esta semana se celebra, Él es tan poderoso que muerto, antes de resucitar, va al Hades y le quita al enemigo la llave del Hades. Y entonces, al tercer día, hoy, sábado, resucita. Entonces, a partir de ahí, nos da la esperanza. Y yo busqué la palabra, varias veces la palabra resurrección. Por ejemplo, en Mateo 27, del versículo 50 al 53, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, a Jesús no lo mató nadie. Él se entregó a sí mismo. Él lo dice. Él muere cuando Él quiere. Ahí se entregó, claro, producto de todo lo que pasó. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, resucitaron. Y aquí la palabra resucitar es levantar, despertar, literalmente del sueño. Y Jesús, con su resurrección, dio una demostración de lo que iba a pasar con todo que a partir de ahí en Él muriera. Lo que indica que cada vez que un ser humano muere, o que todos en algún momento vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. Uno para Un lado y el otro para el otro lado. Para un lado y otro para otro. Lo que le dijeron que sí a Cristo, en Romanos 10, de los versículos 8, 9 y 10, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Y el 9 dice, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y culmina el versículo 10 diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay personas que dicen, yo era uno de los que decía, Él sabe que yo lo amo, Él sabe. Está bien, Él lo sabe porque conoce tus intenciones, los más íntimos secretos de tu ser, Él lo conoce. Ahora, dice ahí que hay que confesarlo. Estando yo de pastor en Puerto Rico, tuve una experiencia muy interesante. Allí yo estaba haciendo mi escuela ministerial, preparándome para ser pastor y concomitantemente con el apóstol, que era mi apóstol, estaba compartiendo con él el pastorado. Y una joven llevó otra joven, yo era asesor espiritual de los
jóvenes que estaban en la escuela, en la Universidad de Mayagüez, que es la universidad más prestigiosa de Puerto Rico. Y allí van muchos jóvenes cristianos de diferentes denominaciones, y nosotros fuimos elegidos para ser consejeros. Hacíamos un culto los martes allí y tocábamos, cantábamos, predicábamos. Entonces teníamos una sección de consejería por algunos muchachos que tenían alguna situación. Bueno, y una joven fue invitada por otra joven de la iglesia en Mayagüez, y de pronto vino el tiempo del llamado y ella la invitó a pasar al frente para que confesara a Jesús. Y de pronto esta joven universitaria, ya en la postrimería de graduarse, le digo: ¿por qué yo tengo que pasar al frente y por qué yo tengo que decirlo con mi boca públicamente? Porque yo lo puedo hacer aquí, o puedo hacerlo en mi pensamiento, y él conoce mi pensamiento. Y entonces esta joven no pudo contestarle, y va donde mí, me dice: pastor, me está pasando esto, y me dice. Entonces yo le pedí al Espíritu Santo: dame una respuesta sabia para que esta joven pueda entender. Entonces, en el camino, cuando yo me movía de donde estaba la joven, el Espíritu Santo me habló y me dijo: dile que Jesús no murió en un cuarto con estrecho margen físico, ni para unas cuantas personas. Que Jesús murió públicamente, y sobre todo murió en un monte alto, y sobre todo, y más todavía, en una cruz más alta. Y se hizo público y patente, tanto que él cambió el orden del tiempo, antes de Jesús y después de Jesús. Entonces, él murió públicamente, y lo menos que pide él es que nosotros públicamente un día le digamos que sí. Por eso necesitamos la confesión, y por eso tenemos esperanza. Y mientras tú estés vivo y no lo hayas hecho, hay esperanza, porque Él es la esperanza viva. En 1 Corintios 15:13 dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Cristo es la esperanza viva porque resucitó de los muertos. Se podría decir entonces, a manera de resumen, que era tan brutal el pecado que había en la tierra, que brutal tenía que ser también el antídoto para esta situación. Y fue tan brutal de que ese hombre, ese 100% hombre, que era Dios vivo, tomó todos esos pecados y se lo llevó a esa cruz y resolvió el problema de todos nosotros, que ahora nos corresponde a nosotros seguir esto. Nosotros pudiésemos usar un término muy usado en la política. Dice: ahora te toca a ti. Ya yo hice mi parte. Él lo dice. Él hace su parte. Y por eso quiero reiterar lo que empecé diciendo ahorita en 1 Corintios 15, versículos 13 y 14. En el 14 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, la muerte física, porque nosotros no fuimos hechos para morir, nosotros fuimos hechos para ser eternos. Pero Dios nos puso un elemento. Mira, de todo lo que hay aquí tú puedes comer y tomar, menos del árbol que se habla del bien y del mal. Y por tanto, como por Adán entró el pecado, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, ya nosotros tenemos esa esperanza que tú acabas de hablar. Tenemos ese elemento que nos toca ahora a nosotros, venir a los pies de Cristo. Mira, en mis 26 años en el Señor, yo solamente tengo una protesta, y no es con Dios, ni con Cristo, ni con el Espíritu Santo, ni con nadie, sino conmigo mismo. La protesta es: ¿por qué no lo hice antes? Porque Dios me ha cambiado tanto. Ese machismo asqueroso, rampante, en la cual nosotros los hombres nos envolvemos tanto, y algunas veces nos enorgullecemos de él, una cosa tan diabólica como esa, que provoca daños a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros congéneres. Es parte de una de las cosas que Dios más ha trabajado en mi vida. En la parte, por ejemplo, en el caso tuyo y mío, que somos muy sanguíneos y coléricos,
sobre todo somos más coléricos. Sí, que sanguíneos. Nosotros somos muy dados a contestarle a la gente, a decirle las cosas a la gente. Eso es una cosa que yo he tenido que aprender y es el Señor, en el Señor que he aprendido. Porque entonces Dios nos deja igual en la parte de nuestra forma de ser. Lo que pasa es que santifica todo esto. Lo santifica y lo regula si tú le das el permiso. Porque todo lo que tú tienes, todo lo que tenemos cada uno, fue Él que nos lo dio. Y Él no hace porquería. Él nos hizo así. Lo único que muchas veces, por falta de conocimiento, en el libro del profeta Osea, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces nosotros con esa falta de conocimiento no sabemos inducir, por ejemplo, esa ira. La palabra dice airaos, pero no pequéis. Entonces nosotros somos descontrolados. Pero una vez venimos al Señor, siempre hay un auto. El Espíritu Santo dice, espérate, no sigas, detente. Siempre hay una persona, o física o espiritual, que te hace un llamado para que te detengas. Cuando tú te haces obediente a la voz de Dios, te das cuenta que Dios te está hablando. Entonces tú te detienes y tú vas cambiando. Y la gente que te conocen, tus padres, tus amigos, tus hermanos, tus familiares más cercanos, esposa, hijos, etcétera, empiezan a notar ese cambio y lo dicen. Y eso provoca que tú seas un testimonio andante y muchas veces, hasta sin predicar, tú estás predicando. Por eso, la esperanza viva es el Señor. Yo quiero leer la palabra de Dios en 1 de Pedro 3, sobre todo el versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, ya Jesús no está muerto, ya Jesús es un Dios vivo. Ahora dice que está sentado a la diestra de Dios y están bajo sus órdenes principados, potestades, gobernadores, sean angelicales o sean diabólicos. Todos están bajo su manto, porque Él ya ganó la guerra, ganó el 15º round, pónganle en el round que usted quiera, el pleito al diablo. Por eso que en Efesios 4:8 dice, subiendo a lo alto, Él, Jesús, subió a lo alto, dice, llevó cautiva la cautividad. Y Dios doña a los hombres, o sea, nos dio poder a nosotros, nos empoderó para que nosotros pudiésemos combatir el enemigo. Pero ese es a través de Él. Si no es a través de Él, no hay nada. Por eso Él es la esperanza viva. Georgie, la verdad es que yo creo que nos vamos a tener que hacer no una segunda parte de este programa, sino una segunda, una tercera, una cuarta y seguir. Porque yo siento de Dios que hay mucha gente que Dios ha trabajado en este día y seguirá trabajando porque este programa lo vamos a poner en YouTube. Ustedes nada más tienen que entrar a YouTube, buscar Marte Piantini y cualquier recomendación ustedes escriben a martepiantini@gmail.com y de verdad que Dios te siga bendiciendo. Abrazo y beso a la pastora y a tus hijos y espero verte de nuevo. Espero verte de nuevo antes de que, por supuesto, termine el año. Y pedirle al Todopoderoso que oremos juntos para lo que viene en la República Dominicana con este proceso de elecciones. Y ahora que estamos en Semana Santa, Georgie, que termina prácticamente mañana, donde el trasiego de los vacacionistas comienzan a llegar a las diferentes partes del país. Pedir al Todopoderoso que realmente tenga su mano misericordiosa y que traiga a todo el mundo, a todo el que fue, que lamentablemente no será así porque hay mucha gente que comete exceso y eso es lo que pasa siempre. Será pues entonces hasta la próxima semana, cuando una nueva entrega de Marte Piantini Comenta, si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes.